Hoy queremos concluir el capítulo 5 en esta trayectoria que vamos del Sermón del Monte. Estamos inmersos en el sermón más importante predicado en la historia por el mejor predicador de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso te pido, por favor, que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 5. Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a estar leyendo el versículo 43 al versículo 48. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 43 al versículo 48. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Leemos la santa, la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Subraye eso. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Estamos entrando en la última parte de la sección de la justicia del cristiano en este Sermón del Monte. Hemos visto por las pasadas 14 semanas lo que es el carácter del cristiano, la influencia del cristiano, y estamos inmersos y hoy terminamos la última antítesis de lo que es la justicia del cristiano. Jesús ha tomado varios estatutos y mandamientos de la ley y los ha explicado, ha enseñado la intención del autor, que es Dios. ¿Por qué los estableció? ¿Para qué los estableció? La razón por la que se establecieron. Y Jesús ha tomado varios puntos importantes dentro de lo que son los mandamientos y la ley mosaica. Primero vimos que Él dijo y explicó lo que realmente significaba el sexto mandamiento: no matarás. Que más que una acción externa incluía los pensamientos, deseos y palabras. En el segundo mensaje sobre esto de la relación de Cristo con la ley, del cristiano con la ley, vimos que Jesús habla también del séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Y Jesús fue enfático y específico que el adulterio es más que un acto externo, incluye la fornicación, incluye los pensamientos, incluye los deseos y toca el corazón. Vimos cómo Jesús le dio énfasis a aquellos religiosos estaban enseñando que usted cometía adulterio o fornicaba si consumaba el acto. Y Él dijo: es más que eso. Incluye los deseos, los pensamientos. Incluye el incitar a otro. Jesús fue bien enfático aquí en el Sermón del Monte, en este postulado de no cometerás adulterio, dirigiéndose a los hombres. Pero yo quiero hacer una salvedad. Si un hombre está luchando con la lujuria, con los pensamientos, con los deseos, es porque posiblemente hay mujeres que están llevando y provocando a que eso suceda. Así que tan pecador es el que comete el acto, tan pecador es el que lo piensa, lo desea, pero tan pecadora es la que lo provoca. Y cualquiera de los tres ante Dios es culpable. Por lo tanto,
Los hombres se deben cuidar, nos debemos cuidar. Pero las mujeres deben tener cuidado de no ser piedra de tropiezo. Porque si haces caer a un hombre de Dios, tendrás que darle cuenta a Dios por eso. Así que Jesús está tratando de ser bien enfático en que cada una de estas ordenanzas es más que lo que los religiosos habían enseñado. Él lo amplía para ayudarlos a ellos, pero para ayudarnos también a nosotros a que tengamos cuidado. En el tercer punto, Jesús habló de el no jurar. Y Jesús dijo, se establecieron los juramentos lamentablemente por la falta de integridad, honestidad, carácter y palabra de los hombres. Ante la ausencia de integridad, se tuvo que establecer estructura y orden. La semana pasada vimos que Jesús le dice al creyente que por ningún concepto se debe vengar, tomar represalias, odiar a aquel que le ha hecho daño, sino que debe confiar y esperar que Dios pagará en este tribunal o en aquel tribunal lo que el hombre hace. Amén. Pero fíjese ahora que en el versículo 43 al versículo 48, Jesús parece que está dando la parte B del mensaje anterior. Mira lo que dice el versículo 43. Lea conmigo, por favor. Y subraye esta expresión porque es importante. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Jesús está comenzando esta última antítesis diciendo, ustedes han escuchado que se dijo, amen a Dios y odien a sus enemigos. El problema es que si usted va de Génesis a Malaquías en el Antiguo Testamento, usted no va a ver que eso lo haya dicho Dios. Nunca Dios dijo, me amas a mí, amas a tu prójimo y a tu enemigo lo odias. No está dicho, no está escrito, no es parte de la ley. Así que estos religiosos estaban enseñando en esta ocasión algo que era totalmente incorrecto. No es que torcieron, es que le añadieron. No es que cambiaron, es que dijeron, como hacen muchos hoy, que Dios había dicho algo que Dios no había dicho. Esto es grave. Jesús les está diciendo, ustedes han escuchado que amarán a su prójimo y odiarán a sus enemigos. No hay evidencia de que Dios haya dicho eso. Lo que sí dijo Dios, y le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, en Levíticos capítulo 19, versículo 18 es, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Recuerde que Jesús está aclarando, Jesús está corrigiendo. Por años el pueblo de Israel, los judíos, estaban escuchando a esos religiosos que ellos habían torcido y le habían añadido, quitado a la ley. La pregunta que tú te debes hacer entonces, si la ley no decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿por qué los religiosos estaban enseñando eso? Sencillo. Porque los religiosos pensaban e interpretaron que su prójimo, escucha bien, eran únicamente los judíos. Como hay algunos hoy día. Que los hijos de Dios son los de su raza. Que los hijos de Dios son los que hablan como ellos. O los que viven donde viven ellos. O los que tienen lo que tienen ellos. Esa fue la interpretación que le dieron los religiosos. Prójimo son los judíos. Todo aquel que no sea judío era su enemigo. Y a esos enemigos ellos le llamaban perros. Y ellos pensaban que honraban a Dios
y respetaban a Dios, amando solamente a los judíos y despreciando y odiando a todos los gentiles. Gentiles aquel que no fuese judío. ¿Está conmigo? Vamos a ir un poquito más deep, más profundo. Alguno puede estar pensando, ¿y por qué y de dónde ellos sacaron esa idea? Bueno, ellos quizás, y algunos entienden, que ellos usaron precedentes. Ellos fueron a la historia y vieron a Dios cuando manda al pueblo de Israel a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, que le dijo al pueblo de Israel, cuando entres a Canaán, mata a todos los canaanitas. Y vemos en la historia que Dios le dice al pueblo de Israel, ten cuidado con los moabitas y todos esos chiitas. Entonces ellos tomaron eso y dijeron, Dios ha establecido pureza de raza. Nosotros no nos podemos contaminar, los debemos odiar y los debemos eliminar. Y aunque esa interpretación obviamente es incorrecta, lo que ellos hicieron fue usar eso como excusa para odiar. Tomaron lo que fueron casos particulares judiciales y los hicieron personales. En otras palabras, para que me entienda, si los puertorriqueños éramos el pueblo elegido y escogido de Dios, nosotros teníamos que odiar a los dominicanos, a los haitianos, a los jamaiquinos, a los cubanos, a los centroamericanos y a los suramericanos. Porque en la historia, los puertorriqueños, por orden de Dios, le dijo que tuvieran cuidado con algunos de los pueblos, y nosotros en el presente tomamos eso como una excusa para odiar a todo el mundo. ¿Ahora me entendió? Eso fue lo que sucedió. El problema fue que ellos le adjudicaron eso a Dios. A un Dios que no hace acepción de personas. Ellos tomaron la ley y la cambiaron por completo. Y le añadieron racismo y clasismo. Similar a lo que estamos viviendo en el año 2016, aún en la iglesia, lamentablemente. Así que Jesús dice, amarás a tu prójimo, y tú escuchaste que odiarás a tu enemigo. Pero mira lo que dice el versículo 44 y el versículo 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ustedes escucharon que tienen que amar a su prójimo y odiar a sus enemigos, pero yo les digo, Dios hecho hombre, autor de la ley, que a sus enemigos ustedes los tienen que amar. No solamente los tienen que amar, sino que tienen que hacer el bien con ellos. Sino que también tienen que orar por los que les persiguen. ¿Por qué les dije que esta es la parte B del mensaje anterior? Porque en el mensaje anterior Jesús le dijo a aquellos creyentes, discípulos, multitud y a usted y a mí, que cuando alguien nos hace mal, nos hace daño, está prohibido tomar la justicia en nuestras manos. No nos debemos vengar, no debemos tomar represalia, no debemos pagar con odio. Jesús en la parte A del mensaje le dice, esta es la parte negativa, lo que no pueden hacer. Hoy les dice la parte positiva, lo que tienen que hacer. En el mensaje anterior les dijo, no odio, no represalia, no venganza. Por el contrario, a esos enemigos y los que le hacen daño, ustedes los tienen que amar, hacer bien y orar por ellos. Y la misma cara que tienen ustedes tenían aquellos. Hasta rimó. ¿Qué? Entonces no le puedo pagar con mal, no me puedo vengar, no puedo tomar represalia, y que yo lo ame, le haga el bien, que ore por ellos, que los perdone. Jesús le dijo, sí,
Eso. Sí, eso es. Tanto en el mensaje anterior, en la parte negativa, lo que no debes hacer, con el mensaje de hoy, la parte positiva, lo que debemos hacer. Una y otra demuestra que Jesús está haciendo un llamado a morir a nosotros, a morir al yo, a enterrar el orgullo, a dejar de hablar de que me la hace, me la paga. Por mí que se muera. Hay gente que me dice, esta persona, fulano de tal, mi abuelo me hizo daño y para mí murió. Y se murió, no, para mí está muerto. Él vive en su casa, pero para mí está muerto. Oh, chévere, ¿y tú has sido lavado con la sangre de Cristo? Sí, yo soy cristiano, oro todos los días, leo la Biblia, no falto a la iglesia, pero mi abuelo para mí murió. No, tú no eres creyente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque si tú hablas, tu abuelo murió cuando está vivo, porque te hizo daño y tú guardas odio y no lo amas, no puedes ser creyente. Porque el amar a nuestros enemigos es el fruto evidente de una conversión genuina. Solamente lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Así que Jesús está llamando a su pueblo, a aquellos discípulos, a aquella multitud y a usted y a mí, a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos aborrecen y a orar por aquellos que nos persiguen. Jesús amplió el amar al prójimo e incluyó a los que nos hacen daño y son nuestros enemigos. Fíjese que en el versículo 45 entonces Jesús dice, si ustedes son hijos de Dios, deben actuar y deben responder como el mismo Dios, que hace que salga el sol para los buenos y también para los malos, que hace que llueva para los justos, pero también para los injustos. Y si ustedes se llaman hijos de Él, ustedes deben actuar como Él. Así que ese dicho de la calle, que lo perdone Dios porque yo no aplica para los creyentes. Porque si Dios los perdona, los tenemos que perdonar también nosotros. No, a mí que me la hace, me la paga, que lo perdone Dios. No hay problema. Si hablas así, revísate. Si hablamos así, revisémonos. Porque hay un problema en el corazón. Jesús está diciendo, de la misma forma que Dios muestra gracia común, que es el término teológico, gracia común. Él le da oxígeno a los cristianos y a los no cristianos. Le deja que el sol salga para los creyentes, pero también para los inconversos. Llueve y cae lluvia para los que son sus hijos y para los que todavía no lo son o le han rechazado. Gracia común. Para uno y para otro. También tú y también yo debemos hacer lo mismo. Debemos amar a nuestros enemigos. Ahora, tenga cuidado con esta expresión que estamos haciendo aquí. ¿Qué significa amar a nuestros enemigos? ¿Y cuándo nosotros podemos aborrecer a nuestros enemigos? John Stott lo dice de esta manera. La verdad es que los malos deben ser el objeto simultáneo de nuestro amor, pero también de nuestro aborrecimiento. Del mismo modo que son simultáneamente objeto de amor y de aborrecimiento de parte de Dios. Pero en el caso de Dios, el aborrecimiento es ira. Pero John Stott dice, cuando Dios a través de Cristo nos llama a amar a nuestro enemigo, escuche bien, lo que Él está diciendo es que nosotros debemos desear ardientemente que se arrepientan y que crean. Porque si se arrepienten y creen, de ese modo se salvan. Pero a la misma vez, el creyente, cuando aborrece a su enemigo, es porque única y exclusivamente él deliberadamente, obstinadamente, rehúsa arrepentirse y por lo tanto cae bajo el juicio de Dios.
Dios no es un Dios como lo han querido vender, universalista. No, Dios es un Dios que ama, pero también es un Dios que odia. El cristiano debe amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Puedo yo odiar a una persona? No. Pero si deliberadamente esa persona le da la espalda y aborrece, se burla y rehúsa arrepentirse y creer, yo le sigo amando y orando por él, pero saco mis manos. Triste, pero cierto. Mire lo que dice el versículo 46 al versículo 48 y mire cómo Jesús cierra esta sección. ¿Está conmigo? Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, subraya esta expresión, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús ahora pasa de hablar de amar a nuestros enemigos y comienza a enseñarle a sus discípulos, pero también a usted y a mí, la forma en que se hace esto. Y él hace una pregunta media sarcástica. Él dice, ¿qué trabajo te da el amar a los que te aman? ¿Qué trabajo te da el saludar a los que te saludan? Y les decía a ellos, los publicanos, que eran los recolectores de impuestos, que eran unos tramposos, ellos también aman a los que lo aman. Y los gentiles, a los cuales ustedes llaman perros y son unos paganos, ellos se saludan entre sí. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y los no creyentes? Si aman solamente a los que los aman y si saludan solamente a los que los saludan. Jesús les dice, yo espero más que eso. Ustedes deben hacer más que eso. Ustedes deben no solamente amar a sus enemigos, sino hacer el bien y orar por ellos, porque en ustedes vive el Espíritu Santo que los capacita y les recuerda que también ustedes eran pecadores y no merecían el amor, el perdón y las oportunidades que Dios les ha dado. Jesús está poniendo en las rayas y en la línea aquel que se llame creyente, discípulo, seguidor de Él. Él dice, si tú eres mi seguidor, tú debes amar a tus enemigos, hacer el bien, orar por ellos, debes hacer más que aquel que no me sigue. Y cierra el capítulo 5, cierra la sección de la justicia diciéndoles como un imperativo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahora, los que tratan de interpretar la Biblia con la cabeza y no con el Espíritu Santo se han vuelto locos. Porque han dicho, tú sabes que Jesús dijo que hay que ser perfectos y andan por la línea. Y cuando pecan, se laceran, se lastiman. Eso no es lo que está diciendo aquí. Perfecto en original significa maduro, completo. Jesús está diciendo, sean maduros, completos, como Dios lo es. Si estás en Cristo y vives las bienaventuranzas, tienes el carácter de Cristo, eres influencia, entonces puedes administrar la justicia con madurez. Y al que te hace mal, no le pagas con mal, sino que le pagas con bien.
Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Usted jamás y yo seremos perfectos según el mundo, pero sí caminamos como Pablo para alcanzar ser completos, maduros. Y cuando alguien me lastima, cuando alguien me ofende, no reacciono como un niño o una niña de 3 años, sino que cuando alguien me lastima y me ofende porque estoy en Cristo, el Espíritu Santo me recuerda lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor mío, y yo no pago con mal, sino que pago con bien, aunque mi carne no lo quiera. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. El doctor Martin Lloyd-Jones lo dice de esta manera: el cristiano, según la definición de nuestro Señor, de Cristo, es no solo alguien que da más que los demás. El cristiano hace lo que otros no pueden hacer. Esto no es quitarle nada a la capacidad y habilidad del hombre natural, pero el cristiano, empoderado por el Espíritu Santo, es alguien que puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Cuando yo tenía 8 o 9 años, mi papá pasó por una crisis increíble. Alguien deliberadamente trató de hacerle daño, de dañar su reputación, su testimonio, de quitarle todo lo que Dios había levantado, y lo llevaron a los tribunales, mintiendo. Un jurado, por unanimidad, determinó que estaban cometiendo una injusticia, estaban mintiendo, habían cometido perjurio, y le dieron a mi papá la oportunidad y le dijeron: pastor, usted ahora, la ley dice que puede contrademandarlos. Hágalo. Hágalo. Porque si no lo hace, esas personas se lo van a seguir haciendo a otros. Yo tenía 8 o 9 años y estaba mirando eso. Mi papá salió de la sala, fue con sus grupos de líderes y ancianos, oraron y regresaron y le dijeron: señoría, nosotros no vamos a contrademandar. Nosotros no vamos a pagar mal con mal. La verdad salió a la luz. Dios nos guardó. Que de ellos se encargue Dios. Tú y yo vamos a ser llevados hasta la línea y nos van a acusar injustamente. Y de vez en cuando, y de cuando en vez, vamos a tener la oportunidad de pagar de la misma manera que nos han pagado. Pero si estamos en Cristo, si somos maduros, si el Espíritu Santo mora en nosotros, se supone que respondamos diferentes. Y es por eso que, para concluir este mensaje, yo quiero que tú y yo, igual que la semana pasada, nos hagamos una serie de preguntas. ¿Amamos nosotros a nuestros enemigos? ¿Oramos por aquellos que nos persiguen, se burlan y o nos lastiman? ¿Cómo nos relacionamos con aquellos que nos han hecho daño? ¿Estamos mostrándole el amor de Cristo a todos o solo a los de la iglesia o a los de mi raza? ¿O a los de mi nivel social? ¿O a los de mi nivel educativo? ¿O a los que tienen los mismos intereses? ¿Sabe? La iglesia no es un club social. Este ni es el club de leones, ni el alfa, beta, qué sé yo qué, ni el alfa, ni ninguna fraternidad. Ni aquí estamos divididos por grupitos en los que más tenemos, o los que menos tenemos, o los que más saben, o los que menos saben, o los que tenemos este acento, o los que no tenemos este acento.
No, aquí estamos judíos y gentiles. Aquí estamos la iglesia, el pueblo adquirido por Dios, juntos. Lo que nos une no es el intelecto ni las posesiones, es la cruz, es el evangelio. Y aquellos que fuimos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios, deseamos brindar misericordia y gracia aún a aquellos que nos han hecho daño. Esa es la gran diferencia. Por eso yo quiero que nos preguntemos, ¿cómo estamos reaccionando? Seamos honestos. Porque si en verdad hemos nacido de nuevo, nosotros no podemos reaccionar como el mundo. No debemos responder como el mundo. No debemos pedirle a otros que respondan como nosotros respondemos. La gran frustración de muchos cristianos es, ¿pero por qué reacciona así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué me trata así? Pero es que tú también estabas muerto espiritualmente y hablabas, pensabas y hacías lo mismo. ¿Por qué estás pidiéndole a un árbol de manzana que te dé naranjas? Ten gracia, ten misericordia, ora por ellos, haz el bien. Y confiemos y esperemos que a su tiempo, si es la voluntad de Dios, eso cambiará. Y si no cambia la situación, oremos que nos cambie a nosotros. Para exaltarle y glorificarle. Evidencias de una conversión genuina es que amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. Y Dios odia el que tengamos sed de venganza, pero también Dios odia que no le hagamos el bien a aquellos que nos han hecho daño. Así que, cristianos, en esta sala se espera más de nosotros. Seamos justos. No pidas a tus familiares, amigos, vecinos y aún algunos que vienen a la iglesia que actúen como creyentes cuando no lo son. En vez de estar mirando las faltas de ellos, ora por ellos. Comienza a mirar las tuyas y las mías. Bueno, las mías todas ustedes las saben y las ven y se las comentan entre ustedes, pero miremos nuestras faltas en vez de estar juzgando a los demás. Oremos por ellos. Si alguien me paga con mal, no venganza, sino amor, hacer el bien, orar y perdonar. ¿Por qué? Porque amar a nuestros enemigos, amada iglesia, no es opcional para el cristiano, es obligatorio. ¿Sabes cuál es el problema que hay aún en esta iglesia? Porque pasa en todas las iglesias, porque pasaban también en las iglesias neotestamentarias. Que hay algunos que vienen a la iglesia, como van a Walmart, y van con un carrito de compra y dicen, esto sí lo compro y me lo aplico, y esto no. Si yo al que me la hace, me la paga. Pero eso de poner la mejilla, no, eso no. ¡Qué lindo! El creyente se aplica todo el consejo de Dios. No es un shopping center ni el supermercado. Si Dios dice en su santa palabra que yo debo amar a mi enemigo, no es si me gusta, si estoy de acuerdo con el pastor o no. La palabra de... déjeme decir esto. Si nosotros tenemos problemas con la palabra de Dios, la palabra de Dios no es el problema, somos nosotros. Oh, sí, eso lo dice la Biblia, pero yo creo lo que tú crees y lo que yo creo no tiene ninguna importancia. Es lo que Dios dijo. Y amar a nuestros enemigos no es opcional, es obligatorio. ¿Te guste o no me guste? ¿Estemos de acuerdo? No estemos de acuerdo. Sea justo o sea injusto. Pastor, pero es que usted no sabe lo que yo pasé y tú tampoco sabes lo que yo pasé, pero Cristo sabe lo que tú pasaste y lo que yo pasaste y por lo que Él hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, en favor tuyo y en favor mío, por esa gracia, para ti y para mí, por esa misericordia, para ti y para mí, por ese perdón, para ti y para mí, debemos extenderlo a otros, punto. Esa es la ordenanza.
amar, perdonar y orar, aunque otros no lo hagan. Cristo nos llama a ser distintos. El autor y teólogo William Gurnall dice: es un gran honor para el cristiano si lo único que pueden decir sus enemigos es: no vive como nosotros. Si a ti te juzgan y a mí me juzgan porque no vivimos como el mundo, eso debe ser un honor. Y lo llevamos con orgullo. Y le damos gracias a Dios. Gracias, Dios, por lo que hiciste a través de Cristo. Ayúdame a no caer en soberbia, sino a aplicar gracia y misericordia aún con aquellos que me han hecho daño. No paguemos con mal, paguemos con bien. Si somos pobres en espíritu, si lloramos ante la presencia de Dios, debemos ser mansos, debemos ser misericordiosos. Debemos aplicar cada bienaventuranza. Si somos creyentes y tenemos el carácter de Cristo, debemos ser sal y debemos ser luz. Debemos ser distintos. No nos segreguemos, sino que influenciemos para que el mundo vea a Cristo en nosotros. El que tenga oídos para oír, yo he orado que haya escuchado la voz de Dios en esta mañana. Cierre sus ojos.